Pocas son las peleas que generan tanta satisfacción al público, y callarle la boca a una habladora hace que el encuentro tenga más expectativas. La UFC, la promotora más grande de las artes marciales mixtas, es símbolo de estos encuentros, pues está repleto de decenas de luchadores egocéntricos, y ver cómo este tipo de contrincantes reciben su merecido es ansiado por miles de fanáticos, sobre todo cuando se les pasa la mano y empiezan a hablar sobre problemas más personales, involucrando a la familia, religión o algún acontecimiento importante para su retador. Esto hace que el público desee firmemente una buena paliza hacia este tipo de luchadores que hacen lo que sea con tal de atraer a más público a sus peleas. Así que en este video te contaré una de esas historias que quedaron marcadas en la UFC, mostrándonos a una campeona que se sentía intocable e invencible, con una confianza que llegó a ser molesta para muchos, mientras que su retadora venía de la nada, dispuesta a demostrar que la humildad y capacidad de controlar sus emociones son acciones dignas de una verdadera campeona. Estoy hablando de ni más ni menos que de Rose Namajunas contra Joanna Jędrzejczyk. Joanna Jędrzejczyk era una peleadora de origen polaco, nacida un 18 de agosto de 1987. Desde sus inicios mostró gran interés en los deportes de contacto, pues siempre había sido una niña ruda, según sus personas más allegadas, siendo el Muay Thai el deporte preferido de la pequeña Joanna. En el Muay Thai, Joanna se mostró imbatible, logrando ganar 6 campeonatos mundiales y 4 europeos, algo que sin duda la colocaban como una mujer con gran futuro dentro del ring. Sin embargo, aún no estaba conforme, buscando un nuevo reto en su carrera deportiva, y con el auge de las artes marciales mixtas, sin duda un nuevo camino empezaba a moldearse. Fue así como empezó en las MMA, llegando con una reputación que hacía temblar a sus oponentes, haciendo su debut un 19 de mayo del 2012, ganando su encuentro por decisión unánime. A partir de aquí, su carrera no hizo más que despegar, acumulando 6 victorias sin sentir la derrota. Victorias que la llevaron a los ojos de la promotora más grande del mundo, la UFC. En esta nueva fase de su carrera, su historia no fue diferente, sumando 2 victorias más a su récord, dándole la oportunidad de disputar el cinturón de peso paja de la UFC contra Carla Esparza, pelea en donde Joanna vencería por nocaut técnico, convirtiéndose en la nueva reina de la división. Con una carrera como esta, la confianza de Joanna no hizo más que acrecentarse, sintiéndose realmente intocable, teniendo un récord perfecto. Cada vez que se enfrentaba a una nueva peleadora, mostraba una actitud de superioridad, sintiéndose con el derecho de hablar e insultar de una forma denigrante a sus rivales. Estas actitudes la pusieron en el foco deportivo, ganándose el apoyo de varios que creían que esta actitud era aceptable, pues el dominio de Joanna en la división era contundente, pero también logró ganarse el odio de muchos que creían que la humildad era más importante que una actitud de arrogancia. Este último tipo de fanáticos realmente deseaban que llegara una persona que le pusiera un alto al dominio de Joanna, aunque siendo sinceros, parecía imposible, logrando defender su título en 5 ocasiones, logrando un récord de 14 peleas sin conocer la derrota, colocándola como una de las mejores libra por libra del mundo. Aunque pronto, una luchadora que parecería carne de cañón para la polaca, vendría a darle la vuelta al mundo de la UFC y sobre todo, darle una lección al ego de Joanna. Rose Namajunas, una artista marcial estadounidense con descendencia lituana, nació un 29 de junio de 1992. A diferencia de Joanna, Namajunas tuvo una infancia un poco diferente, enfrentando varios retos desde una edad muy temprana. Creció en un barrio donde los problemas y malas compañías abundaban, así que Rose, desde pequeña, se tuvo que cuidar sola, pues su madre trabajaba todo el día y su padre las había abandonado debido a un problema de esquizofrenia. Además, en su escuela tuvo que soportar burlas de sus compañeros, ofensas que la llegaron a traumar según relata Rose en algunas entrevistas. Esto hizo que tuviera que actuar como la chica ruda, teniendo que aprender a defenderse, empujándola a practicar algún deporte que le permitiera sobrellevar estos retos. Pronto comenzó a practicar taekwondo a la edad de 5 años, en donde obtuvo su cinturón negro. Después de eso, pasó a practicar karate y jiu-jitsu. No conforme, mientras estaba en la escuela secundaria, decidió aumentar sus conocimientos en las artes marciales, entrenando kickboxing y finalmente concluyendo con la lucha en el último año de su secundaria. Como vemos, era cuestión de tiempo para que Namajunas quisiera dedicar su vida entera al mundo de las artes marciales mixtas. Con una excelente carrera deportiva, Rose fue seleccionado para estar en la recién creada categoría de peso paja de la UFC, logrando entrar en una eliminatoria para disputar el campeonato. Rose ganó sus 2 primeras peleas profesionales, pero perdió sus siguientes 2 encuentros, derrotas que la terminaron alejando del campeonato. Aún con estas dudas, Namajunas siguió trabajando, sumando algunas victorias a su récord, dándole una nueva oportunidad de conseguir el campeonato, pero esta vez se toparía contra un rival que le recordaría sus épocas más oscuras.
La pelea ya estaba pactada para el 4 de noviembre del año 2017. Evidentemente el encuentro dio de qué hablar, pues muchos veían a Rose como una completa desconocida que apenas si tenía 6 victorias, haciéndola ver como carne de cañón para la polaca, quien tenía ya un récord perfecto, recibiendo el apodo de Joanna Champions. Como en todas las peleas, era costumbre realizar varios eventos previos para promocionar el encuentro. Dentro de estas conferencias de prensa, la arrogancia de Joanna empezaría a construir un camino del que pronto se arrepentiría. En varias de las entrevistas se veía dos facetas diferentes. Por una parte, Joanna se mostraba confiada, con una actitud exageradamente calmada, alardeando acerca de que Rose no debería estar peleando por el título, menospreciándola desde el primer momento, asegurando una victoria fácil y sin dificultades. Pasándonos al lado de Rose Namajunas, se podía ver que era una peleadora sencilla y alegre, mostrándonos una sonrisa cada vez que se mostraba a las cámaras, y en su respectiva entrevista simplemente argumentaba que estaba lista para enfrentar cualquier reto, que había trabajado toda su vida para esta oportunidad y que los demonios que la atormentaban en el pasado ya no eran un impedimento para seguir adelante. Luego de esta breve entrevista y luego de palabras entre ambas, llegaba el primer cara a cara. Joanna, con una caminata retadora, se puso frente a Namajunas y sin piedad empezó a insultarla, alardeando que ella no era rival, que simplemente se encontraba ahí por suerte, para finalmente besar su puño y colocárselo en su rostro. Namajunas simplemente se mantuvo serena ante esta lluvia de insultos. Sin decir una palabra, se terminó por retirar, aunque la arrogancia de Joanna aún estaba lejos de llegar a su límite. En las siguientes entrevistas, en cada oportunidad que tenía, Joanna no hacía más que ofender a Rose, llegando a un límite al recordar los problemas que tuvo en su infancia, sobre las burlas que recibía de todos sus compañeros, gritándole que una vez débil, siempre sería débil, asegurando que al momento de subirse al octágono, ella le recordaría a esos matones que se burlaban de ella. La pelea por fin llegaba, y a pesar del desacuerdo de los fanáticos hacia Joanna por esta clase de insultos, aún se mantenía como la favorita del encuentro, y poco eran aquellos que apostaban por Namajunas, que aunque deseaban que le diera una lección de humildad a Joanna, en el fondo realmente no creían que tuviera las habilidades suficientes para ganar. Pero Rose estaba dispuesta a demostrar que una campeona puede venir de cualquier parte y que nadie es invencible, así que sin despegar la mirada de su oponente, dio inicio al tan esperado encuentro entre David y Goliat. A pesar de haber alardeado con su fuerza y velocidad en los primeros segundos del asalto, se vio una Joanna precavida, mostrando un ligero respeto hacia el striking de Namajunas, y fue esta última quien comenzaba a tomar la iniciativa, intentando conectar su mano izquierda al rostro de Joanna, quien por su parte poco a poco empezaba a lanzar más combinaciones, aunque al parecer su precisión no era la de siempre, fallando la mayoría de sus golpes. Sin embargo, solo fue cuestión de tiempo para que el orgullo de Joanna empezara a resurgir, siguiéndole el ritmo a Namajunas, mostrándonos varios intercambios de golpes que empezaban a encender la pelea. Sorprendentemente, en uno de esos tantos intercambios, Rose Namajunas empezaba a dar la sorpresa, conectando un recto con su mano izquierda que hacía caer a la campeona. Rose no quería dejar pasar la oportunidad, lanzándose sobre ella para intentar acabar la pelea, pero Joanna no estaba dispuesta a dejar caer su reinado de esta forma, resistiendo la embestida, poniéndose de pie para intentar resolver el encuentro. Con una mayor confianza, Rose mostró una actitud totalmente ofensiva, dispuesta a hacer historia en la UFC. Pronto su esfuerzo empezó a dar fruto, rompiendo la defensa de Joanna en varias ocasiones, lastimando su rostro cada vez más, haciéndola retroceder por primera vez en su carrera. Entrando al tercer minuto, lo que muchos deseaban, sucedió. Rose logró sobrepasar la guardia de Joanna, lanzando un certero gancho izquierdo a la mandíbula, haciendo que Joanna cayera inmediatamente contra las rejas, mostrándonos una mirada perdida. Namajunas no le tuvo piedad y con una furia nunca vista, siguió castigando a su rival una y otra vez. Joanna literalmente no se movía, ni siquiera mostraba señales de seguir luchando, haciendo que el referee detuviera la pelea, regalándonos uno de los momentos más placenteros en la historia de las artes marciales. Rose Namajunas fue nombrada como la nueva campeona del peso paja, siendo ovacionada por el público, que aún no creía la forma en la que había derrotado a la que era considerada invencible, dándole una lección de humildad a la polaca. La noticia dio vuelta al mundo. Los expertos, aficionados, incluso los propios peleadores no podían creer lo que acababa de presenciar. Esta victoria no fue solo sobre ganar un cinturón, fue sobre la mentalidad, preparación y el corazón de una guerrera que nunca dejó de creer en sí misma. Pronto la historia entre Joanna Jędrzejczyk y Rose Namajunas pasó a ser un clásico en la UFC, pero esa es otra historia. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Fue realmente una pelea que hizo cambiar el corazón de los aficionados? ¿Crees realmente que Joanna se merecía esta derrota? Déjame tu opinión en los comentarios.
Si llegaste hasta el final del video, te agradezco de corazón. Me ayudarías mucho dándole me gusta, comentando y suscribiéndote a mi canal. Sin más que decir, me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.